Bienvenidos una vez más a nuestro Rincón de la Verdad, vuestro canal de confianza, donde la información más jugosa y las exclusivas más candentes son el pan de cada día. Hoy, preparaos para un torbellino de emociones y especulaciones, porque vamos a desvelar un secreto que ha estado flotando en el aire, generando un murmullo constante de expectación y debate apasionado. El título, sin lugar a dudas, ya os ha lanzado un anzuelo considerable, pero permitidnos sumergirnos en las profundidades de este fascinante relato. Estamos hablando, y no podemos ser más directos, de Kerem Bürsin y una noche que, según sus propias y reveladoras palabras, fue nada menos que **mágica**. Sí, habéis leído bien. Y sí, intrínsecamente ligada a Anderzel, porque, seamos sinceros hasta la médula, en el vibrante y a menudo escandaloso panorama del corazón turco, sus nombres son dos caras de una misma moneda, ¿verdad? Antes de zambullirnos de lleno en los detalles que os harán vibrar, si aún no habéis experimentado la emoción de formar parte de nuestra comunidad exclusiva, os instamos encarecidamente a que busquéis ese llamativo botón rojo de suscribirse y lo presionéis con determinación. Y para no perderos ni una sola de nuestras primicias, ni un ápice de la chispa que compartimos, activad esa campanita de notificaciones que os alertará al instante. De esta manera, os aseguraréis de estar siempre un paso por delante, de ser los primeros en conocer las novedades que desvelamos, inmersos en el deslumbrante universo de las celebridades. Vuestro apoyo incondicional es el combustible que nos impulsa, la energía que nos permite seguir trayéndoos el contenido más selecto y fascinante. Ahora sí, concentremos toda nuestra atención en el epicentro de la noticia que hoy nos convoca. La bomba ha estallado, propagándose como un incendio incontrolable a través de las redes sociales y los medios de comunicación más influyentes. Y es que Kerem Bürsin ha hablado. Y no solo ha pronunciado palabras, sino que ha abierto una ventana a detalles íntimos sobre una noche que él mismo ha calificado, con una carga emocional palpable, de **mágica**. Y la conexión con Anderzel, como era de esperar, es un hilo conductor tan fuerte que resulta imposible de ignorar. Durante un periodo que ha parecido una eternidad para sus miles de seguidores, la especulación ha estado a la orden del día, cuestionando la verdadera naturaleza de su relación. ¿Fueron simplemente compañeros de set en la exitosa telenovela Senkal Kam, Amor, Llámame, o esa chispa que trascendía la pantalla, esa química innegable, se transformó en algo más tangible, algo más profundo? Ahora, Kerem parece haber derribado una parte del muro de misterio que rodeaba esta cuestión. Las declaraciones de Kerem Bürsin, que han sido recogidas con avidez por múltiples medios turcos y que, como era de esperar, se han viralizado a una velocidad vertiginosa, giran en torno a un evento o momento específico que compartió con Ande. Lo verdaderamente cautivador es la elección de sus palabras, **mágica**. Esa única palabra es un universo en sí misma, capaz de evocar sentimientos intensos, atmósferas envolventes, momentos que se graban a fuego en la memoria, ¿no creéis? No es un término que se utilice a la ligera, no es una palabra que se lance al aire sin motivo. Sugiere algo extraordinario, quizás inesperado, una conexión profunda que se elevó por encima de lo ordinario, de lo cotidiano. Hemos dedicado un tiempo considerable a diseccionar y analizar las diversas entrevistas, los reportajes y las breves menciones donde Kerem ha aludido a este enigmático episodio. Y lo que parece perfilarse es que, tras extensas y agotadoras jornadas de rodaje, en un instante de merecido relax, de un respiro anhelado, ocurrió algo que tuvo un impacto significativo en ambos. No estamos hablando de una fiesta desbordante de gente, ni de un evento público de gran envergadura. Por la forma en que él lo narra, la impresión es la de una experiencia íntima, un momento compartido en un entorno más privado, lejos del escrutinio público. La magia, según sus propias palabras, residió en la profundidad de la conversación, en esa conexión humana que se gestó o se fortaleció de manera particular en ese preciso instante.
Imaginad la escena por un momento, la presión inherente al rodaje, las largas horas que se extendían sin piedad, la constante atención mediática y la exigencia de dar lo mejor de sí mismos, y de repente, un oasis de calma. Un momento en el que, de alguna manera, se despojaron de sus personajes, dejaron atrás las cámaras y las luces, y simplemente fueron Kerem y Hande, dos almas en un momento de conexión pura. ¿Qué pudieron haber compartido? ¿Qué palabras o gestos pudieron haber intercambiado para que esa noche quedara catalogada, en su memoria, como *mágica *? Podría haber sido una conversación sincera sobre sus sueños más ambiciosos, sus miedos más profundos, sus aspiraciones más íntimas y secretas. Podría haber sido una carcajada compartida que resonó durante lo que pareció una eternidad, o la simple pero profunda apreciación de un detalle insignificante que, en ese preciso momento de tranquilidad, adquirió una dimensión monumental. Los fans, como era de esperar, se han sumido en un estado de efervescencia colectiva. Cada palabra pronunciada por Kerem es analizada con la minuciosidad de un detective. Se refiere a una noche en la que confirmaron sus sentimientos mutuos. Fue el germen, el instante inicial de una relación que trascendía la mera amistad. La ambigüedad inherente a estas declaraciones es, sin duda, una parte fundamental de su encanto, y es precisamente lo que alimenta y mantiene viva la llama de la especulación. Lo que sí resulta innegablemente claro es que, para Kerem, Andercel representa una persona de una importancia trascendental en su vida, y esa noche específica marcó un punto de inflexión o, como mínimo, un momento cumbre en la evolución de su relación. Algunos informes y análisis de los medios sugieren que este momento *mágico pudo haber tenido lugar durante el intenso periodo de promoción de Senkalkam, o quizás incluso después de que la serie concluyera su exitosa andadura. El estrés, la intensidad y la dedicación que implica un proyecto de tal magnitud pueden forjar vínculos extremadamente fuertes entre los actores, y parece que, en el caso de Kerem y Hande, esa conexión fue especialmente profunda, casi palpable. La *mágica noche podría haber sido una velada en la que, en medio del torbellino de la fama y el éxito, se encontraron, se despojaron de las capas superficiales y compartieron un instante de sinceridad brutal y una complicidad que los marcó de forma indeleble. Lo verdaderamente fascinante de estas recientes declaraciones es la forma en que Kerem Bürsin, a pesar de su habitual reserva en lo que respecta a su esfera privada, se ha animado a compartir un detalle tan íntimo y revelador. No se anda con rodeos en cuanto a la relevancia de Hande en un capítulo específico de su vida. Y la elección de la palabra *mágica no es, en absoluto, casual. Esa palabra evoca una experiencia que va mucho más allá de una simple amistad o de un compañerismo profesional. Implica una conexión especial, una sintonía que, por su propia naturaleza, solo se manifiesta en contadas y preciosas ocasiones. Pensad por un momento en las películas románticas que nos han cautivado, en las historias que nos han robado el aliento. A menudo, los momentos que permanecen grabados en nuestra memoria no son los grandes gestos dramáticos, sino esos instantes aparentemente pequeños, pero cargados de un significado profundo e inmenso. Una mirada cómplice que lo dice todo, una conversación susurrada bajo el manto estrellado, una risa espontánea y compartida que tiene el poder de romper todas las barreras. Es muy posible que la noche a la que se refiere Kerem haya sido precisamente algo así. Un momento de conexión genuina, un instante en el que ambos se sintieron completamente cómodos, comprendidos y aceptados el uno por el otro. Los medios de comunicación, en su incansable búsqueda de la verdad y los detalles jugosos, han intentado, por supuesto, sonsacar más información. Las preguntas obvias resuenan en las mentes de los fans y de los propios periodistas. ¿Qué sucedió exactamente esa noche? ¿Estaban solos en ese momento tan especial? ¿Cómo se sintió Hande al vivir esa experiencia? Sin embargo, Kerem, fiel a su estilo discreto y protector de su privacidad, mantiene un velo de misterio alrededor del acontecimiento.
Y es precisamente esa aura de misterio, esa ausencia de detalles explícitos, lo que hace que la historia sea aún más intrigante y cautivadora. No nos lo sirve todo digerido, sino que nos invita a la reflexión, a la imaginación, a la especulación, a crear nuestras propias versiones de ese instante mágico. Lo que sí podemos deducir con un alto grado de certeza es que la relación entre Kerem y Ande, independientemente de cuál sea su estado actual, posee un componente de afecto, admiración y respeto mutuo de una magnitud considerable. La elección de la palabra mágica por parte de Kerem sugiere enfáticamente una experiencia profundamente positiva, un momento que él atesora y recuerda con genuino cariño y afecto. Y si Kerem Bürsin, uno de los actores turcos más cotizados, exitosos y admirados de la actualidad, utiliza un término tan cargado de significado para describir una noche compartida con Andersel, algo verdaderamente trascendental debió haber ocurrido para que ese instante quedara grabado de tal manera en su memoria. No debemos olvidar que Senkalkam se convirtió en un fenómeno de proporciones globales. Millones de personas en todos los rincones del planeta siguieron con devoción la historia de amor de Eda y Serkan, y la química arrolladora y la conexión innegable entre Ande y Kerem fueron, sin lugar a dudas, uno de los pilares fundamentales que sustentaron su abrumador éxito. Los fans se enamoraron perdidamente de su pareja en pantalla, y esa poderosa conexión, de alguna manera, se trasladó al plano de la vida real, alimentando innumerables rumores, susurros y esperanzas que han mantenido viva la llama de su fascinación. Ahora, con estas nuevas y reveladoras declaraciones, Kerem Bürsin no solo ha reavivado las brasas de la especulación, sino que ha confirmado, de manera implícita pero contundente, la importancia que Andersel tuvo en un momento particular y significativo de su vida. La mágica noche puede ser interpretada desde múltiples perspectivas, pero todas ellas convergen en un punto común, un momento de profunda conexión emocional y personal entre ambos. Ya sea que represente el inicio de algo nuevo, un punto de inflexión crucial en su relación o simplemente un recuerdo preciado que atesoran, la descripción de Kerem nos deja con una deliciosa sensación de intriga y al mismo tiempo, con la certeza de que su vínculo es, y probablemente siempre será, algo verdaderamente especial. Comprendemos perfectamente que no podemos exigirles que nos revelen todos y cada uno de los detalles de su vida privada. La privacidad de las celebridades debe ser un santuario respetado. Sin embargo, estas pinceladas, estos fragmentos de revelación que Kerem nos ha concedido, son más que suficientes para mantenernos cautivados y para confirmar, una vez más, que entre él y Ande, hubo, y quizás todavía existe, algo más profundo y significativo que una simple amistad profesional. La magia, tal y como él mismo la describe, reside precisamente en esos momentos efímeros que nos hacen sentir vivos, conectados de una manera profunda y especiales, capaces de tocar el alma. Y por lo que parece, Kerem y Ande vivieron uno de esos momentos extraordinarios. En resumen, la noticia estrella de hoy es que Kerem Bürsin ha descrito una noche compartida con Andersel como mágica. Si bien ha optado por no entrar en detalles escabrosos o explícitos, la elección de una palabra tan cargada de connotaciones sugiere una conexión emocional de una profundidad insospechada y un momento de gran significado personal para ambos. Esto, sin duda alguna, reaviva con fuerza las especulaciones sobre la verdadera naturaleza de su relación y deja meridianamente claro que Andersel ocupa un lugar de privilegio y especial en la memoria de Kerem Bürsin. La expectación generada por estas declaraciones es, como era de esperar, inmensa, y los fans continúan, con una avidez insaciable, deseando desentrañar los misterios y conocer más sobre esos momentos que unen de manera tan especial a esta popular y querida pareja. Y hasta aquí hemos llegado con la noticia estrella de hoy, nuestros queridos seguidores. Esperamos de corazón que hayáis disfrutado de esta exclusiva tanto como nosotros hemos disfrutado de la emoción de traerosla para vosotros. Ahora, la palabra la tenéis vosotros.
Queremos saber qué pensáis sobre estas reveladoras declaraciones de Kerem Bürsin. ¿Creéis que se trata de la confirmación velada de un romance apasionado? ¿O quizás de una amistad extraordinariamente profunda y significativa? No seáis tímidos, dejadnos vuestros comentarios abajo. Nos encanta leer vuestras perspicaces opiniones y entablar debates apasionados con vosotros. Si habéis disfrutado de este vídeo y deseáis que sigamos vuestro ritmo, que continuemos trayéndoos las noticias más frescas, emocionantes y exclusivas del fascinante mundo del espectáculo, no olvidéis obsequiarnos con un generoso me gusta a este vídeo. Compartidlo sin reservas con vuestros amigos, con todos aquellos que comparten vuestra pasión por el mundo del entretenimiento. Por supuesto, si aún no lo habéis hecho, suscribíos a nuestro canal y haced clic en esa campanita para no perderos nada. Vuestro apoyo incondicional es nuestra fuerza motriz, es lo que nos impulsa a seguir adelante. Gracias por estar ahí, por formar parte de esta comunidad, y nos vemos en el próximo vídeo con más emociones y más noticias. Hasta pronto, y que la magia os acompañe.